Hola, ¿qué tal amigos de CLM? Estamos muy contentos porque una vez más tenemos entrevista y tenemos el honor de tener en las instalaciones de Milamex esta ocasión a Oliver Martínez, que nos acompaña. Él es de Múdate, es director de Múdate. Vamos a conocer más adelante de qué se trata, qué ministerio es este, pero queremos conocer a Oliver. Pero hola, ¿cómo estás primero? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Él nos visita, bueno, ya dije de Múdate, pero es salvadoreño. Sí. Tiene poquito aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sí, apenas unos meses. ¿Unos meses Sí. ya acostumbrado? Adaptándome aún todavía a toda la velocidad que tiene esta ciudad para todo. La velocidad, los tacos. Muy buenos. De lo mejor. La comida mexicana, toda la demás, así. ¿Qué Casi tal? toda, sí. ¿Se parece mucho a El Salvador? No se parece. Tiene algunos matices, pero es Mesoamérica, pues. Entonces, sí. Muchos ingredientes, el maíz, que es base casi para toda Mesoamérica. Entonces, es como estar bien, en digamos. casa. Sí, como estar en casa. Como sí. estar en casa. Ok, Oliver, queremos comenzar en esta entrevista primero agradeciéndote por tu espacio, por tu tiempo en CLM. Nos da mucho gusto el poder tener estas conexiones. Tenemos muy en mente el reino avanza con amigos, ¿no? Entonces, por eso es que hemos tenido esto de tener entrevistas, de poder conocer a gente como tú, que está dentro del ministerio, que está trabajando en la obra del Señor. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo fue que en primera nace ese deseo por decir, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero servirle? Sí, bueno, yo crecí en una familia religiosa, por decirlo así, como en toda la gente en América Latina. Todos nacemos en un hogar generalmente católico, aunque en mi caso era como mi abuela materna evangélica, mi abuela paterna muy católica, muy devota las dos. Y yo crecí entre ellas dos. Entonces, generalmente pasaba mucho tiempo en mis vacaciones con ella. Entonces era como cuando estaba con mi abuela paterna iba a misa y cuando estaba con mi abuela materna entonces iba a un culto. Entonces crecí así y aprendí mucho de ellos. Claro. De la fe, de la hospitalidad, de abrir su corazón, de servir y de amar al prójimo. Entonces viene de la enseñanza de ambas. Perfecto. ¿Cuál fue tu llamado? Así que dijiste, yo ya quiero servir al Señor, ¿no? Al final de cuentas sabemos que todos servimos al Señor, estemos en la casa, estemos, no sé, al frente de una escuela. En realidad, el llamado al servir al Señor es a todos, pero en tu caso, ¿cómo fue? ¿Algo específico? Sí, creo que tuvo mucho que ver la conversión de mi mamá. Mi mamá fue la primera, ya en la familia como tal, porque aunque yo iba con mis abuelas, no había como un compromiso de mi parte, ¿no? Entonces, pero cuando yo vi a mi mamá muy comprometida y vi un cambio en ella, dije, bueno, algo ha pasado aquí que me gustaría experimentar, pero a decir verdad que la iglesia donde iba mi mamá no me llamaba. Sí. Pero sabía que algo estaba pasando. Entonces, en mi adolescencia, final de mi adolescencia más bien, pues que comencé a asistir a una iglesia y un amigo me llevó, conocí del Señor ahí y bueno, ahí empezó todo un caminar. Ahí empezó todo el caminar. Tú comenzaste, antes de estar en Múdate, ¿cuál fue tu servicio en el Señor? Sí, coincidió mucho esa etapa de mi conversión con mi entrada a la universidad. Entonces yo recién convertido al Señor y todo, entré a la universidad con un ímpetu de aprender. Sí, quería prenderle fuego a la universidad. Y bueno, así fue que a través de un anuncio me di cuenta de que había un grupo de estudio bíblico que se reunía ahí y de entrada me llamó la atención, ¿verdad? Porque sabía que iba a pasar 5 o 6 años en la universidad, que iba a ser casi prácticamente mi casa y que algo debía de hacer ahí. Vaya. Entonces así fue como me involucré en el grupo que se llama MUC, Movimiento Universitario Cristiano en El Salvador, que es parte de IFES, que es un ministerio global que trabaja en universidades.
Wow. ¿Qué le podrías decir a los que nos escuchan, que están ahorita precisamente pasando en esta etapa de la universidad? Que quizá es un mundo, ¿no? Un mundo de pensamientos, de filosofías y más, y el poder arraigar tu fe y estar firme en ello y además compartirla. Es todo, puede ser un reto para muchos, pero en tu caso, ¿qué fue lo que te ayudó, que te impulsó y que nos pueda a lo mejor a nuestros oyentes motivar? Creo que es importante contextualizar el evangelio, donde estamos. Si en este caso estás en la universidad, entonces debes de contextualizar el evangelio en la universidad. Y ahí donde confluyen muchas ideas, muchas filosofías, muchas ideologías también, es como el espacio propicio para poder dar testimonio. Y una de ellos es no huyendo de todas estas ideas que están ahí, sino que más bien estudiándolas. Porque podemos encontrarle mucho sentido, incluso a nuestra fe. O sea, mucha de la teología que nosotros hacemos también tiene una influencia de muchas filosofías que están ahí en la universidad. Entonces, yo diría eso, no huir, sino que más bien leer y aprender a dialogar. Porque creo que yo al menos ahí aprendí de que el evangelio nos impone. No es una cuestión que se logra por decretos o por leyes ni a la fuerza, sino que uno está invitado a la mesa, pero esa invitación es muy cordial, con mucho respeto, es con el diálogo. Y ya queda en las personas si van o no van. Claro. Si no entran a la mesa, si no ocupan su lugar. Y, o sea, yo estuve involucrado en el Ministerio Estudiantil desde mi primer día de clase hasta diciembre del año pasado, que fueron casi 20 años. Wow. Y lo que puedo decir es de que, aunque no parezca, de que lo que uno hace, lo que uno habla y comparte con sus compañeros de universidad, con el tiempo sí rinde frutos. Yo conozco mucha gente que en mi tiempo de universidad le hablé del Señor y que ahora, 20 años después, he podido ver frutos. Vaya, qué interesante. ¿Alguna vez te topaste con algún momento así crítico precisamente de debatir la fe? Porque estamos hablando ya en la universidad, sí puedes enfrentarte a estos momentos de debates teológicos donde, bueno, tienes que sacar la apologética y esto y aquello y más, ¿no? Entonces, sí te topaste con esto y ¿qué pasó? Sí, quizás yo entré en una etapa, en el 2004, en El Salvador habíamos pasado por un conflicto armado, una guerra civil. Entonces la polaridad es muy presente en nuestra sociedad. Bueno, en toda América Latina en realidad. Sí, claro. Pero bueno, nosotros veníamos de una guerra y la universidad donde yo estudié, que era la Nacional, es una universidad que estuvo muy involucrada. Entonces yo suelo decir de que Marx todavía estaba en la universidad muy presente. Ahora ya no tanto, creo yo. Pero esas eran las ideas predominantes. Y bueno, tenía profesores que eran abiertamente ateos, marxistas, de los cuales aprendí mucho. Y creo de que yo tenía el afán por aprender y conocer del mundo y de todas estas ideas. Y ellos no creían, no pensaban que yo era cristiano. Okay. Porque yo hablaba abiertamente, leía lo que ellos decían que le debíamos de leer. Y cuando me vieron al segundo semestre en uno de los jardines de la universidad, en un círculo leyendo la Biblia con otros compañeros estudiándola, después se me acercan y me dicen, ¿qué pasa? O sea, ¿qué estás? Ya te están convenciendo de esos cristianos. Yo, no, yo soy cristiano. Y ellos como, no puede ser. Si tenés esta idea, si conoces esto, sí. Y fue como una cuestión de respeto. Por eso digo de que uno no debe de cerrarse a aprender o a leer lo que la universidad está predominando, porque creo que te permite dialogar. Y quizás no tuve mayor problema con eso, porque no fui un estudiante súper destacado, pero sí alguien con quien se podía hablar. Ok, ¿y cómo a nivel personal sobrellevaste esto? Porque al final de cuentas yo creo que pues las ideologías pueden estar súper bien fundamentadas,
el marxismo, entre otras cosas, que podemos decir, sí, ¿no? Yo creo que tienen la razón. Entonces, ¿cómo fundamentaste esto con tu fe? Sí, bueno, comencé a leer también. Fue una época mía de mucho leer, porque yo estaba con muchas preguntas. Uh-huh. De hecho, digamos que previo a mi conversión, estaba muy involucrado en el grupo juvenil de la Iglesia Católica de mi pueblo. Okay. Y yo le preguntaba al sacerdote de la parroquia, hey, ¿qué opinas sobre esto? Y sobre esto otro. Y yo tenía una curiosidad inmensa sobre el apocalipsis, ¿no? Sobre qué va a pasar al final. Sí, claro. Y quizás pues, por mi generación, que fui adolescente al final del siglo, y era como, ¿qué va a pasar en el 2000? O sea, se va a terminar el mundo y había toda una idea de esto, ¿no? Sí, claro. Y bueno, así que yo tenía muchas preguntas y yo había comenzado a leer. Y en eso le llegaron un par de textos muy buenos que, sin radicalizarme, me hicieron como abrir los ojos y compartir de otra manera entonces el evangelio con esta persona. Uh-huh. Y, por ejemplo, ellos tenían como un referente importante a un filósofo argentino radicado en México después, Enrique Dussel, uh-huh. Y era como un referente para ellos, para muchas cosas. Y entonces yo comienzo a leer a Enrique Dussel y resulta ser que Enrique Dussel es cristiano, cree. Okay. Un creyente. No sé su práctica de fe, pero abiertamente él decía que era creyente, que creía en Jesús. Y cuando yo sé ve eso, me leo más y por ahí es correcto. Entonces, de repente hablaba de Enrique Dussel, sí, ¿sabes qué es cristiano? Yo, no pueden ser, me decían ellos. Sí. Y ahí venía como una buena forma de conversar y bueno, creo que fue eso, ¿no? Algunas lecturas. ¿Qué tan importante piensas que es precisamente que como cristianos tengamos este conocimiento? Como decía hace ratito, quizá y espero que haya muchos jóvenes que nos estén escuchando y que puedan toparse con todas estas inquietudes, ¿no? Pero qué tan importante es saber que como cristianos debemos estar preparados para todas estas respuestas que el mundo nos está pidiendo, además de, o mejor dicho, porque de repente la fe se vuelve o se piensa uh-huh. que es como ignorancia, ¿no? Claro. Pero que ¿cómo puedes tú decirnos, en tus palabras, para que la gente que nos está escuchando pueda decir, vaya, yo sí creo que necesito más leer, ¿no? Más en un país, estamos hablando de Latinoamérica, bueno, en general, Latinoamérica, sí. Creo que tiene esta decadencia de la falta de lectura, ¿no? Claro. Decía John Stott, un teólogo pastor inglés, de que un cristiano debía de levantarse o hacer su devocional leyendo el periódico y leyendo la Biblia. Uh-huh. Y creo que es clave, pues, porque conocer uno el contexto, la realidad de donde está haciendo la misión, te permite tener puntos de acercamiento, saber cómo hacer la misión. Claro. Y por lo general creo que estamos acostumbrados a que la misión se hace desde la imposición también. Entonces, compartimos el evangelio, pero en realidad mucho de lo que se hace es compartir la cultura evangélica como tal. Uh-huh. Y es cuando entonces entramos en un choque, ¿no? Porque donde llegamos hay una cultura diferente y nuestra cultura es diferente. Y queremos decir, no, el evangelio es esta cultura. Pero en realidad no se trata de cultura. El evangelio trasciende las culturas. Se trata de valores. ¿Cómo vivimos los valores? Ahí en ese contexto donde estamos. Wow, esto que acabas de decir es demasiado interesante, importante, porque creo que en realidad sí es una de los vicios que tenemos quizá para evangelizar, ¿no? El querer imponer uh-huh. la cultura uh-huh. a la que le llamamos como cultura de reino, que uh-huh. quizá no es malintencionado, pero al final de cuentas me resalta mucho lo que tú mencionas sobre el contexto. Sí. El saber el contexto. Cuéntanos si alguna vez en tu vida, durante todo este caminar, ya en el servicio al Señor, en realidad has dicho, ya, quiero tirar la toalla, como decimos acá en México. No sé si comprendes esa frase. Sí. Queremos ya tirar la toalla. Sí. Bueno, vivo en Tepito, un barrio de boxeo, entonces como ya entendí la expresión. Bueno, sí, en muchos momentos, la verdad. O sea,
por cuestiones familiares, por cuestiones personales, pero también por sentir que quizás, bueno, no somos dignos, ¿no? Al final, de servir. Porque somos humanos, fallamos, nos equivocamos, tomamos malas decisiones. Y no solo me refiero a decisiones personales, sino que también a veces, incluso también ministeriales, ¿no? Uh-huh. Y no nos damos cuenta que las decisiones que estamos tomando no solamente nos afectan a nosotros, sino que también a otros. Yo tengo 40 años, recién los cumplí. Y asumí la dirección de un ministerio en Salvador que trabajo con estudiantes. Yo tenía 26 años, 27. Entonces estaba muy joven. y bueno, o sea, me equivoqué en muchos momentos, como todos nos equivocamos. Y creo que lo que vino con eso, quizás fue como fueron momentos de mucho desánimo, ¿no? Entonces, uh-huh. De decir, no, creo que no estoy bien, no es un buen momento para seguir, creo que mejor me detengo. Pero creo que ahí vino mucho del acompañamiento de hermanos mayores, hermanas mayores, que te dicen, o sea, todos nos equivocamos, uh-huh. Uh-huh, que hacemos ministerio desde nuestra humanidad y no somos perfectos. Que suele haber mucha idealización, creo, hacia el liderazgo. Uh-huh. Una idealización de que que casi caminamos sobre el agua. Sí, claro. Y creo que es clave entender que nadie camina sobre el agua. Así es, solo Jesús uh-huh. Lo pudo hacer. Interesante y además demasiado, creo que motivador para todos los que nos están escuchando. El entender esto también nos ayuda a poner los pies sobre la tierra y no sobre el agua, porque nos vamos a hundir, ¿no? Definitivamente. Sí. Cuéntanos ahora sobre el ministerio en el que estás aquí en México, lo que te trajo a México precisamente. Sí. Bueno, conocí de Múdate por Josué Alanís, que en el 2015 llegó a El Salvador como misionero a las universidades allá. Ok. Entonces Josué llega y bueno, yo era encargado de su seguridad, por decirlo así, ¿no? De que viviera en un lugar seguro, que uh-huh. aprendiera a moverse por la ciudad. Y bueno, en ese momento El Salvador vivía una de las etapas más difíciles en tema de violencia social. Uh-huh. Gracias a Dios ahora eso ha mejorado. Y bueno, entonces ya habíamos más o menos buscado lugares donde podía vivir Josué, ¿no? Podía uh-huh. instalarse y todo. Y él me dice un día, no, fíjate que ya pensé bien y voy a vivir en la Tutunichapa, que la Tutunichapa era una colonia. Digo, era porque recién fui y pude comprobar de que hay un cambio. Ya cambió. Total. Donde había muchas cosas ilícitas, ¿no? Uh-huh. Muchas. Y él me dice, voy a vivir ahí. Y yo, que era su responsable, estaba que me moría, ¿no? O sea, no entendía y bueno, en fin, pasé toda una tarde o varias tardes más bien tratando de decirle, Josué, ahí no es un buen lugar. Pero como Josué es así muy, cuando toma una decisión va hasta el final, uh-huh. Es un buen chalateco, él va a entender a qué me refiero. Decide que no, que ahí se queda. Y bueno, yo comencé a visitarlo. Ok. De repente cada 15 días, cada semana, llegaba a quedarme una noche con él, a conocer más o menos lo que él iba haciendo. Y hizo convivencia con los vecinos. Un lugar que queda muy cerca de una iglesia, pero que la iglesia no tenía miedo de meterse ahí. Vaya. Y veo a Josué compartiendo el evangelio con estos niños, con estas mujeres, con estos hombres. Y convence a 2 personas de ahí del lugar que son cristianos a asumir su rol como cristianos ahí. Wow. Y bueno, ahí vino como ir conociendo y ir entendiendo la importancia de hacer misión en nuestros barrios y colonias. Uh-huh. Y así fue como comienzo también desde la amistad con Josué. Luego Josué sale de El Salvador, termina su tiempo de misiones allá, llega aquí a la Ciudad de México, él es de acá, y ya entra entonces como director de Múdate y se instala en Tepito. y bueno, ahí él comienza un trabajo que yo
solamente estoy continuando. Vaya. Múdate, lo puedes buscar en Instagram, sí, para que puedas conocer más acerca de este ministerio. Se trata sobre tú estés en donde estés, bueno, compartir con tu barrio, con tus vecinos. Y vaya, qué difícil a veces es, porque, no sé, por mil y unas cosas que nos podemos poner en la mente, pero los vecinos a veces pasan desapercibidos por nosotros y eso no debe de ser. Entonces, y bueno, y más, lo que tú nos has comentado, se trata, múdate de estos barrios difíciles, ¿no? Complicados, donde a lo mejor nadie dice, no, yo mejor me voy a otro lugarcito. Sí, a veces creemos de que, ¿cómo decir? Que estos lugares no son dignos para poder hacer misiones. Hace unas semanas, en una reunión virtual, conversaba con gente de Venezuela. Entonces, y también tenemos presencia en Venezuela, en Petare, que es uno de los barrios más grandes de América Latina. Okay. Y ella decía, o sea, para nosotros es difícil hacer misión acá, porque a nosotros nos dicen, la idea de la iglesia es que si sos creyente no debes de vivir en este barrio, debes de salir de ahí. Entonces, con esas ideas así es complicado poder hacer misión, ¿no? Y en realidad... Claro. Son lugares donde más se necesita, creo yo. Bueno, en todo lugar se necesita, pero estos son lugares que no solamente tienen marginalidad social, sino que también religiosa, espiritual. Y hay algo que yo me he percatado viviendo en Tepito en estos meses que tengo. Es un barrio muy religioso, ustedes sabrán, ¿verdad? Todo lo que ahí se mueve en tema religioso. Pero yo creo, ¿de quién será la culpa ahí? ¿Quién dejó el vacío? Nosotros mismos, creo. ¿no? Sí. La iglesia misma. Y ahí hay como unas 6, 8 iglesias, que las que yo he visto, probablemente hayan más. ¿Por qué la gente no va a la iglesia? Y sí es como muy devota, por ejemplo, de San Judas Tadeo, que es el santo de prostitutas, de ladrones, de personas que andan en cosas como ilícitas, digamos. Y pudiéramos explicarlo esto desde nuestra cultura cristiana evangélica y pudiéramos decir, no, es que ellos no quieren, ¿no? Están alejados. Pero es que ¿cómo llegamos nosotros? Generalmente llegamos como a colonizar el lugar, digamos. Sí, claro. Y esto es un barrio de resistencia. Y casi todos los barrios en estas mismas situaciones en América Latina son barrios de resistencia. Gente que se la rifa todo el día, como dirían acá, y para sobrevivir. Gente que vive con la angustia que las pueden desalojar y que todo les parece extraño. Entonces nosotros también muchas veces con nuestra forma de hablar, con nuestro lenguaje, con nuestra forma de vestir muchas veces, tentamos como ustedes están aquí y nosotros acá. Entonces nosotros bajamos para a ustedes volverlos humanos, digamos. Y yo creo que no hay mucha diferencia en la forma en que nos evangelizaron o vino el evangelio con los españoles, ¿no? Sí. O sea, casi estas personas estamos dialogando, pensando a ver si tienen alma. Vaya, sí, qué fuerte. Muy interesante. Si algunos de los que nos están escuchando y viendo quieren conocer un poquito más del ministerio, aparte de seguir en Instagram, ¿hay algún otro contacto con ustedes? Sí, yo creo que pueden escribir a Instagram y nosotros ahí podemos responder rápidamente y poder contactarnos. Claro. Ahí. Y como te decía fuera de cámaras, que este es un ministerio para cristianos comunes. O sea, es nada más que sintas el compromiso de compartir el evangelio en lugares que sean urbanos, pobres y marginalizados, ¿no? Y tener ese corazón, sí, precisamente. Vaya que has removido creo que muchas cosas y espero que todos los que nos están escuchando, siguiendo a través de este video, que con mucho cariño y esfuerzo, gracias a Carlos que siempre está en las cámaras y más, aquí en Milamex, y que conozcas a Múdate, que puedas buscarlos. Gracias, Olver, de verdad. ¿Sí dije bien tu nombre? Olver, sí. Olver, sí, lo dije bien. Gracias. De verdad, nos encantaría seguir plátique, porque este tema creo que da para mucho. Sí. Da para mucho. Es muy necesario.
el que podamos tener ese amor que decimos que mismo Jesucristo nos los da, nos los dio, porque de esta misma manera estábamos nosotros. Entonces creo que es tan necesario y que la iglesia lo podamos comprender. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias por darnos este momento, este espacio de todo tu día, que yo sé que también tienes mil cosas que hacer, pero gracias por acompañarnos aquí. No, gracias a ti por la invitación, y la verdad que ha sido un buen tiempo. Muchas gracias. Y bueno, hasta la próxima. No te pierdas la siguiente entrevista. Que Dios te bendiga. Bye bye.